Hola, hoy voy a presentar mi proyecto que fue de coeficiente de razonamiento estático y dinámico. Inicio con la justificación. Yo escogí este tema porque yo hice un trip con mis amigas a Guanajuato y cuando estábamos subiendo en el periférico me di cuenta del ángulo que tenía como este camioncito y que no se caía y como que aguantaba durante todo el viaje en una velocidad como constante. Y pues me pregunté, ¿cómo es que esto influirá en el material de las cosas para aguantar como cierto peso en los ángulos y todo eso? ¿Qué tiene de diferencia los materiales y por qué son eficientes en estos usos? Y partiendo de este análisis, efectúo una pregunta que es, ¿el ángulo y el peso afecta al coeficiente estático o dinámico de algún objeto sobre un plano inclinado? El coeficiente de razonamiento estático y dinámico es un movimiento en donde se mide el grado de razonamiento de fricción entre las superficies y cuerpos rígidos. El marco teórico es, la fricción se produce en todos los objetos sólidos que entran en contacto entre sí, y dependiendo de las fuerzas que actúen puede haber algún desplazamiento o no. Esto depende del peso, del volumen y de en qué tanto inclinado se encuentre. Las fuerzas que se usan en este concepto de razonamiento son fuerza en peso, fuerza de adherencia, fuerza normal, fuerza externa y velocidad, en el que el objeto estático pasa por el peso y el ángulo de la superficie están en equilibrio, gracias a que sufren que las fuerzas de adherencia. Las fuerzas que se usan en el concepto de razonamiento dinámico son pesa, fuerza de razonamiento dinámico, fuerza normal, fuerza externa, velocidad, cuando un objeto se desplaza sobre otro. Esto provoca una fricción, la cual será mayor dependiendo del peso del cuerpo y del ángulo de la superficie, ocasionando que la rugosidad entre las dos haya un desplazamiento en dirección pues opuesto. Las variables de medición fueron, la primera variable es la dependiente, que viene siendo el resultado, que en este caso es el coeficiente de fricción, que lo vamos a medir con todos los datos que vayamos analizando, la velocidad final y ya. Esto lo vamos a medir con una regla, con una aplicación y un cronómetro. La segunda variable es la controlada, que es lo que va a mantener la constante durante toda la experimentación, que es el peso, que se va a medir con una báscula, se midió con una báscula, el volumen del objeto, que se va a medir con una regla, la distancia recorrida y la fuerza normal y el índice de fricción. La tercera variable es la variable independiente, que es lo que vamos a modificar, que en este caso es el ángulo y las figuras, porque usamos diferentes figuras y el ángulo se va a medir con un transportador. Las variables. Material, tabla de 28 por 34.5 centímetros. Como se usó, se juntaron las tablas del mismo material a la misma medida con una apertura que un solo lado para que así pueda abrir angularmente. Cinta de plástico, cinta de aislar que es de plástico para juntar las dos tablas, cinta métrica que es de plástico, se usó para medir los objetos, cronómetro que está en el celular, se usó para el promedio del tiempo de los objetos, el velocímetro que viene siendo Smart Speed, que es una app que me ayuda a medir los tiempos de los objetos, el cubo Rubik, que es un juguete que pues tiene forma de todo eso, como variable independiente, el oso, que viene siendo sacapuntas, como variable independiente, el círculo de Lego, que es como un almacén de piezas, como variable independiente, el cuadro gris y el cuadro café como variable independiente. Estos son los materiales. Esta fue como algunos de la recolección de datos. Aquí se ve el proyecto de las tablas, el transportador, que es lo que se está midiendo el ángulo, y los objetos colocados pues en el proyecto. Esto fue la recolección de datos. Aquí lo que yo hice fue 5 rondas para cada objeto y medía el ángulo en el que se movían y el ángulo antes del que se movían para así poder hacer un promedio. Entonces es el ángulo dinámico, que es cuando se mueven, y el ángulo estático. Y pues aquí tengo los promedios, por ejemplo, del cuadro café Lego, el oso, el cubo Rubik y todo eso.
y luego tengo la distancia de donde estaban de la tabla, o sea, como cuánto se comen y pues de dónde inician. La distancia y el tiempo en promedio de todos sus recorridos. Ahí. Los resultados, pues bueno, aquí saqué el coeficiente de fricción estático, el coeficiente de fricción dinámico, la fuerza de racionamiento en coeficiente estático y la fuerza de racionamiento en coeficiente dinámico, y luego la velocidad final de todo su trayecto. Y pues esta parte, todo esto, viene siendo los resultados finales de los 5 objetos. Y aquí están todos los resultados. Y todos estos resultados los saqué con las siguientes fórmulas que se ven aquí, que es normal, masa por gravedad, coeficiente, que es tangente por el ángulo, fuerza de racionamiento, que es U por la normal, y velocidad final. Y así fue como saqué estos resultados. Las conclusiones. En la hipótesis escribí que el peso y la masa y el ángulo se iban a ver afectados por el coeficiente de racionamiento, y eso fue lo que pasó. Podemos apreciar que en los resultados o sea, los objetos tienen diferentes resultados gracias a la diferencia de peso en estos, ya que unos ocupaban un ángulo más grande y otros más pequeño para tener un racionamiento dinámico. Los limitantes que yo vi fueron la estabilidad, en mover las tablas de poco a poco para verificar el ángulo. Lo pude haber mejorado con poner remaches y poner alguna tabla con un resorte o algo así. El ángulo, que es el margen de error, agregar algún transportador profesional, y objetos, pues tener, o sea, que no fueron un limitante, pero pues sí fueron una gran variedad, y pues a lo mejor limitar la siguiente vez en forma y material. Aquí está la bibliografía y este es el clip. Ahí va. Ya empezó. Y bueno, eso fue todo. Gracias.